estaba estudiando cocina, en el SENA no pasaba lo que pasa ahorita, que están todas las escuelas de cocina, están todos los restaurantes. Yo estudiaba en el SENA, eh, y tenía una super banda, se llamaba Órbita Cascabel. Era la unión de dos otras grandes bandas, ¿sí? Y estábamos muy ilusionados, ¿sí? Sonábamos bien, llevábamos guardados un año y medio, eh, por Sesquilé, concentrados en grabar un disco. Felices. Y nos vinimos para Bogotá a grabar el disco. Y grabamos el disco y estaba Felipe López de Aterciopelados y estaban los ingenieros de Audiovisión y pasaban todos los compares de pues, de la escena rockera bogotana y pues una nota. Todo el mundo feliz con el nuevo disco que íbamos a sacar y íbamos a hacer el lanzamiento y se nos metieron a la casa una semana antes y nos robaron todos los equipos. Equipos que en ese momento no se conseguían en Colombia. Acá en ese momento también solamente existía Ortizo y los amplificadores eran, no sé, para los que entienden, eran Pivi y Yamaha. Y nosotros éramos más gomelos y tocábamos con Fender y con Orange y con todas esas bacanerías y las habíamos traído a Estados Unidos y nos habían robado todo. La depresión fue infinita. De todas maneras decidimos salir al escenario una semana después, pero sin nuestros instrumentos. Ha sido las noches más patéticas y más tristes que yo he tenido en mi vida, ¿sí? La recuerdo con pavor. Entonces mi mamá me dijo, bueno, hermano, haga ya algo. Yo me cansé, dije, no más rock and roll, ¿sí? Imposible. Siempre que he tocado rock and roll me da pésimo. Siempre que he tocado una olla me da súper bien. No, pues sigamos por el camino de la olla. Entonces mi mamá me hizo una trampa y me dijo, usted no ha estudiado, coja un tiquete para donde quiera y vaya. Si yo en esa depresión, sin banda de rock and roll, ¿sí? Todo mi pilar de mi adolescencia ha sido el rock and roll. Ya no tenía banda de rock and roll, no tenía amigos. Dije, pues me voy a cocinar. Y me fui a cocinar y ahí arrancó. Cuando me fui a cocinar a España, después Vietnam, llegué acá y fuimos a abrir Donostia con unos amigos. Le pusimos Donostia, cocina de mercado, y la gente me decía, pero ¿cómo así? ¿Usted viene de España? ¿Entonces qué va a cocinar para ella? Y yo, no. Entonces viene de Vietnam, entonces va a ser comida vietnamita. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Y no, pues chorizo, ajiaco. No entendía muy bien la idea, yo tampoco entendía muy bien la idea. Y la historia que les voy a narrar es eso, que es cocina de mercado, es lo que nos hemos podido sostener estos años, ¿sí? Y ese concepto que era tan precario en un inicio, ¿sí? Que yo lo traje del País Vasco, empezó a adquirir como otra dimensión y terminó siendo el pilar de todo. Entonces esos primeros años, la gente que creía que era cocina de mercado. Yo vivía en la Soledad, entonces tenía que irme a Palo Quemado, que era la plaza más cercana mía, y subía a la quinta con el mercado, y la gente creía que cocina de mercado era que yo iba todas las mañanas, madrugaba a las 5 de la mañana a la plaza de mercado, ¿sí? Y subía y cocinaba con lo de la temporada. Entonces, pues, temporada en Colombia, pues sí hay temporadas, pero no son tan exactas como en otras, pues en Europa, en otros lados, ¿sí? Realmente yo hacía el mercado todos los días es porque en Donostia, en el restaurante, no había espacio para guardar. Entonces lo que uno compraba tenía que venderse ese día y al otro día había que levantarse otra vez, a hacer las compras y volver a cocinar lo de ese día. No era porque yo, como la gente a veces cree que el chef es como poético y alquimista y se pasa por las estanterías y huele el tomate y la manzana y dice, hoy yo cocino manzana, si no voy a cocinar tomate. No, hay cosas que toca ir derecho, si no uno se enreda mucho la piola en la cocina, ¿sí? Entonces, toda esa idea de cocina de mercado empezó a coger una evolución y duré muchos años como cocinando muy matemático, metiéndole muchas ganas en unas jornadas larguísimas, y Donostia se volvió un restaurante de moda. Y, y pues las modas pues traen cosas y trae gente y no sé qué, y yo entré, ahí sí les cuento la historia esta, que viene desde otra crisis. Yo dije, no vuelvo a cocinar en mi vida. Esto es lo más patético que hay. No descanso, no tengo vida, nada. Presenté mi carta de renuncia en el 2010 y me di un año sabático y me fui. Me fui a viajar. Viajé por la India, viajé por Colombia y en esa soledad me puse a escribir, que a mí me gusta escribir, y en los textos empezaron a aparecer esos sueños culinarios o gastronómicos de lo que podría llegar a ser para mí un restaurante soñado, ¿sí? Y empezó a preguntarme qué es la cocina de mercado, esa cosa que la gente creía que yo iba al mercado por la mañana, y empezó a tomar otras dimensiones. Claro, y como yo estaba en crisis, pues la gran pregunta cuando uno está en crisis es ¿quién soy yo? No hay otra, ¿sí? Es la gran que cubre todo. Entonces en ese quién soy yo, obviamente metido en la olla de un cocinero, pues empezó
a como adquirir otros aromas y otras vainas, y empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Y lo primero que aparecieron fueron como unos grupos familiares, ¿sí? Y me di cuenta pues que en mi ADN existía un cariño hacia el mundo rural, hacia el campesino y hacia la naturaleza. Esta es una foto que está en la casa de mi abuela, este es mi bisabuelo, es una foto que me sirve mucho como para seguir explicando todo esto, y él tiene un libro en la mano y está en un cultivo de papa, ¿sí? Entonces yo dije, vea, mi bisabuelo, mi bisabuelo, como el mundo rural, del agro, pero el libro me hace como la señal de la literatura o de lo académico, y que esto de pronto puede pensarse de mejor forma y no es tan como pongo sal y pongo pimienta, sino de pronto hay otras historias detrás de esto, ¿cierto? De pronto la culinaria no es tan académica, sino de pronto aparece una cosa más grande que se llama gastronomía y que ya empieza a tener como unos caracteres más filosóficos y que le da la importancia realmente al alimento, ¿sí? Este es mi papá. Yo nací en Bogotá, pero mis primeros años de vida fueron en Armero y en Saldaña. Mi papá era agrónomo. Entonces, pues indudablemente yo tengo pues como un cariño por el campesino y por esas personas que pues pasan jornadas largas bajo el sol y toman guarapo, y lo pude vivir, sí, no, yo crecí, no como muchos muchachos de ahorita que el ejemplo es redundante, pero que creen que la leche viene en cajita, no, hay un esfuerzo enorme detrás de toda esta gente para traer nuestros alimentos, y muchos ejemplos suceden en el restaurante, ¿sí? Como cuando traemos pescado del Pacífico y no llegó el Pacífico, pues obviamente el Pacífico no solamente geográficamente está muy lejos de nosotros, de la capital y del centro de Colombia, sino pues, desde la mente nosotros le hemos dado la espalda al Pacífico, entonces pues traer pescado del Pacífico pues es una odisea, ¿sí? Y entonces uno preguntan que hay pescado y uno dice no, y no hay pescado, y se enojan, ¿cómo es posible que no haya pescado? Y uno pues si supiera lo que hay que hacer para traer pescado del Pacífico, hermano. O cuando hubo el paro agrario, la gente no entendía por qué no había zanahoria, no había papa. Y vivimos realmente como en Bogotá, vivimos como muy aislados de esa realidad agraria, ¿sí? De la riqueza y la diversidad. Esto se llama así más porque Colombia diverso, diversidad es igual a riqueza. Esta es la otra familia mía, la otra familia que encontré. Ahí estoy yo, evidentemente capitán, y de ahí hay 3 socios míos, todos crecimos juntos, ¿sí? Y lo importante que en este proyecto ha sido que, sí, pues evidentemente yo soy la cara del restaurante, yo soy el chef, ¿sí? Pero el éxito del restaurante no ha sido un esfuerzo mío, sino ha sido el esfuerzo de diferentes vertientes de pensamiento, de diferentes oficios, ¿sí? No todos somos cocineros, no todos somos arquitectos, no todos somos administradores, sino hay como un sancocho queda mejor si el sancocho de gallina es rico, pero si usted al sancocho de gallina le pone su costilla de res y le pone, pues a coger mejor, ¿sí? Entre más ideas, pues mejor, ¿sí? Y esa es la diversidad, y el país debería entender eso, ¿no? Entre más ideas, así sean contrarias a nosotros, pues seguramente el sancocho de Colombia va a quedar mejor. Otra familia que me encontré y lo que más me cautivó cuando yo empecé a trabajar en restaurantes en Europa no fueron los michelines, sino como ese mundo de fine dining y alta cocina, sino realmente son esas relaciones que se arman como muy pandilleras dentro de la cocina, de turnos muy largos, y si tú te quedas atrás, yo te defiendo ese día y te ayudo con tu estación, y si te quedas colgado con unos platos, vas a encontrar siempre una mano amiga. Eso se vive en la cocina, y el ambiente en la cocina es muy machista y es muy pandillera, ¿sí? Y gracias a Dios ya cada vez hay más mujeres dentro de nosotros. Eso es como las faenas, y ese estrés y esa ansiedad produce un poco de adicción, la verdad. Esto ahorita estaba pensando y me da un poco, no quería chicanear ni nada, pero muchos de los cocineros los primeros que trabajaron conmigo, todavía, las primeras fotos, todavía siguen trabajando conmigo, ¿sí? Empezaron cuidando carros, después lavando platos, les enseñamos a cocinar, después conseguimos una beca en una universidad, y han ido y siguen conmigo, ¿sí? Entonces como las oportunidades han sido brindar oportunidades me han ayudado a mí a crecer, ¿cierto?
y a yo creer que yo no me las sé todas, sino ver que estos pelados aprenden y de pronto ya en este momento hay muchos de ellos que saben más que yo. Entonces hay cosas que hay que aprender a delegar, ¿sí? Y que el chef no es la cúspide máxima de un restaurante, sino que el chef es simplemente como un aglomerador de energías o de ideas y de pensamientos y de acciones y de dinámicas. Y por ahí pasó mucha gente y muchos de ellos son jefes de cocina de restaurantes muy bacanos ahorita, y pues uno de los que más, y me alegra mucho que haya pasado por la cocina de Donostia, es Alejo de Salvopatria. Realmente él es bueno no porque yo le di la oportunidad, sino él es bueno porque quiso ser bueno, ¿no? Pero pues cuando la cocina se abre, todas esas cosas que empiezan a suceder, porque en la cocina pasan cosas raras. A mí hay unas nuevas cocinas que son de inducción, que no hay llama, y me parece bien raro. Para mí, no sé, de pronto hay unos antropólogos que me podrían corregir, pero el ser humano se vuelve civilización, deja de ser nómadas, en el momento que aprende a dominar el fuego, encuentra la cueva, cuida el fuego y empieza, y alrededor del fuego pues hay una transformación, se genera civilización. Los yogis pues hablan de Agni, el fuego sagrado que entre más potente está, te ayuda a limpiar diferentes cosas y te ayudan a autorrealizarte, ¿sí? Los alquimistas también. Entonces el fuego en la cocina también, yo he visto pelados, y me incluyo entre esos, en que suceden unas transformaciones. Es como si nos ayudaran a crecer, ¿sí? Ese agite de la cocina y ese fuego, no sé, estoy inventando un poco, no estoy muy seguro, no tengo ninguna herramienta como para demostrar lo que estoy diciendo, pero intuyo que sí pasa algo con ese elemento sagrado que está todo el día alrededor de nosotros. Algo pasa. La otra familia, y de las cosas más bonitas de aprender de haber metido ese golpe de suerte, de haber caído en una olla, de ser cocinero, evidentemente pues es aprender a cocinar y pues no estar comiendo hamburguesas por ahí, sino no llegar y coger y hacer un guisadito y cocinar sabroso, ¿sí? Y invitar a un amigo y todas esas vainas. Pero toda esta conciencia de entender de dónde viene el alimento, ¿no? Y la función del alimento en nuestra sociedad, ¿sí? Y las cosas bonitas que van sucediendo alrededor del alimento, ¿sí? Y que el alimento, pues, es eso que tú te comes, claro, ¿sí? Pero alimento, ahora no todo lo que tú te comes es alimento, y hay cosas que son alimento, pero que no entran por la boca, como puede ser una conversación o un beso. Sí, el alimento te inspira, pero hay cosas que te inspiran, un momento, un atardecer, depende de qué sensibilidad tengas en el día, pero te puede inspirar y te puede ayudar como alimento. La amistad con los proveedores pues es básica, y esa relación y como creer en ellos, en los proyectos como de pesca artesanal, ¿cierto? Y de pronto uno termina metido en el Pacífico conociendo a esta gente y conociendo el mundo del pescador y lo que es el Pacífico, y ahora se nos viene el puerto de Tribugá, entonces hay que defender a Tribugá porque pues es zona pesquera artesanal, y pues la embarrada y llegan las ballenas. Y entonces como que el alimento me ha empezado a mí como a abrir las conciencias y las comprensiones que antes eran mucho más limitadas, ¿cierto? Que antes simplemente era un guiso de cebolla y tomate. Ahora creo que soy un ser humano que a través de la cocina me ha permitido como ser más amplio en visiones, ¿cierto? Este es Pedro Briceño, lleva 20 años, 15 años trabajando con papero, con papas nativas, ya tiene 40, 50 semillas de papas rescatadas, y pues son una belleza. La primera vez que yo me comí una papa nativa, me dio alegría haberme la comido, pero al mismo tiempo me dio mucha nostalgia entender que llevaba 40 años comiendo una cosa que no era papa. O bueno, si es papa, estoy exagerando, soy un poco grosero pero la verdad es que era tan deliciosa, ¿sí? Y tan llena de nutrientes y de cosas, pues dije, qué tristeza pues que el pueblo y que todo el mundo pues no pueda estar comiéndose la papa, siendo andinos, la papa que nos merecemos comer, ¿sí? Y evidentemente pues una de las compresiones es que para hacer buena cocina necesitas buen alimento, y buen alimento pues suena como muy pues, obvio, la buena cocina nace de la tierra, suena tan obvio, pero es verdad, y hay que crear ese lazo muy directo. Me ha ayudado a acercarme a la tierra de diferente forma, y entender que ahora cocinar no solamente es servir un plato
sino también es la capacidad de cambiar unas sociedades o ayudar a cambiar circunstancias que están sucediendo en el planeta Tierra, como puede ser el calentamiento global o como puede ser la soberanía alimentaria de un país, en fin, muchas de esas cosas. La trucha que trabajamos, por decir algo, que viene de un santuario del río Fonse, eso es páramo de la Rusia, Paipa, mano izquierda, si cruzas caes a Santander, ¿sí? Ese es el santuario, ¿sí? Me parece más bonito la foto del paisaje que la trucha. Obviamente me gusta la trucha comer y además la trucha que servimos en el restaurante, pero ha cambiado todo. Me parece más bonito servir, entender que es la trucha que estoy sirviendo viene de acá que la trucha en sí misma, ¿sí? O la quinoa, sí, la quinoa es andina, pero la quinoa peruana y la quinoa ecuatoriana y boliviana viene con un alto contenido de saponina. Tienes que lavarla, ¿sí? Y cuando de pronto me dicen, no, es que existe otra quinoa, la colombiana de acá. Ah, ¿cómo así? Igual que la papa nativa es de aquí, no es del sur, es de aquí. Esta es la quinoa muisca o quinoa dulce, no tienes que lavarla 20 veces para quitarle la saponina, sino es una quinoa dulce y era la comida que viene pues que había acá desde antes y que si no estoy mal estuvo hasta prohibida en alguna época de la colonización, estuvo prohibida y viene de un trabajo que está haciendo unas personas en Sesquilé y Sesquilé entonces fue capital muisca, entonces todas esas cosas geográficas y políticas empiezan a unirse en el discurso culinario. La quinoa, no, la pongo porque no sé si todo el mundo lo conoce, pero pues parece de otro país o de otro planeta realmente, está llena de moños, pues ¿sí? Y acá viene la parte más, esto es como la última pieza de todas de este discurso de lo que es cocina de mercado para mí, ¿sí? Eh, es el tema estético. Yo aprendí en Europa a cocinar y ahí me regalaron resto de elementos estéticos en Europa y en el momento que yo aprendí a cocinar, a mí me tocó cocinar bajo el mando del gran Ferran Adrià, no soy nadie para criticarlo, pero pues es bien raro y fue muy positivo Ferran Adrià porque hizo que toda nuestra sociedad o parte de la sociedad, porque estoy seguro que hay personas en África que no están ni interesadas ni saben que existe Ferran Adrià ni la alta cocina contemporánea, eh, pues que esa alta cocina que yo quise llegar a hacer en un momento dado, pues que no era propia mía, que yo crecí en otro ámbito, reflexión de territorio, lo que soy yo, ¿sí? Sino que yo había vivido otras cosas, como el vino. Yo aprendí a tomar vino ya adulto. Yo aprendí a tomar fue cerveza y guaro, porque veía a mi papá echando voladores. Y cada vez que yo me he sentado en un restaurante de fine dining, y creo que mucho colombiano se siente muy incómodo. Si yo hablo duro en un restaurante de alta cocina, yo siento que me van a echar. ¿Sí? No sé si es un complejo, no tengo ni idea, pero de pronto yo sí que si voy a y que todos los cubiertos y toda la cristalería es supremamente fina y tengo que cuidarme de todo porque si me cae la copa de vino me van a cobrar no sé cuánto por el cristal y la presopopeya de que entra un camarero, después entra otro camarero, entonces uno trató de acordarse del nombre del primer camarero, pero se lo cambiaron a uno, entonces ya no es Héctor, entonces uno ya no puede entablar esa relación, sí, entonces es un poco incómodo la vaina, entonces dije, venga, ¿yo qué estoy haciendo? Y ahí empezó todo el tema, ¿sí? Porque yo entiendo que Ferran y Europa, pues monte la cocina que monte, pues porque tienen un historial, ¿cierto? Tienen dos guerras mundiales, tienen hambrunas, tienen revoluciones socioculturales, tienen el barroco, bla, 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 bla. Obviamente, pues llega el minimalismo europeo en la última alta cocina, tapitas chiquitas. Yo a veces cuando cocino, yo sirvo un plato chiquito, yo escucho la voz de mi papá, que en paz descanse, dice, no sé si puede decir groserías acá, ¿sí? En televisión. Pues, bueno, dame comida. Yo crecí con mi papá que decía que cuando le servían una ensalada, mi papá decía, a mí me den algo que me haga bollo, ¿sí? Esa es la cultura mía, ¿sí? Yo no soy refinado, entonces, claro, un momento dado me di cuenta que estaba cometiendo un error que era, estaba cocinando desnaturalizado, no estaba haciendo yo, ¿sí? Y empezó todo el tema estético mío, o mío no, de los restaurantes, porque yo no soy yo, sino los restaurantes son muchas más gentes y más personas, es tratar de definir a Colombia a través de la estética culinaria y es la diversidad, el compartir, que me parece que es de las cosas más bellas, que no creo que sea colombiano, sino creo que ya es un ADN que puede unir, creo que a toda la raza humana, que es compartir alrededor del alimento. Hacemos postas grandes para que la gente coma
comparte a través de postas grandes en Donostia, nos fuimos a compartir a través de tapas y raciones, ¿cierto? Y como podrán ver, cuando yo empecé a cocinar, yo tenía resto de frasquitos de diferentes colores. Y yo tenía ramitas de todos los colores y no sé qué. Yo tenía, hacía un gran esfuerzo por decorar. Y pues yo nunca me he decorado a mí, aparte de mis tatuajes, pero yo nunca me he decorado a mí, ¿sí? Y empecé a hacer una cocina mucho más, no sé, creería, sin demeritar el fine dining, ¿no? Pues como más cercana a las personas y que de cierta forma tuviera una estética más agradable, como de untar el pan, de cortar, de pasarme un poquito más, oiga, ¿será que puedo repetir? Y que todos esos gestos en comedor empezaran a suceder, ¿sí? Sin ninguna idea loca. No me gusta llegar a un restaurante y que el chef, no me gusta comerme las ideas locas de un chef, me gusta comer comida, me gusta comer alimento. Y acá viene todo el tema estético de la mesa, que no, la estética no es un plato, sino la estética es la mesa, porque en la mesa es donde se produce toda esa unión, todo ese encuentro, no solamente de alimento, sino de nosotros mismos, ¿sí? Porque pues si uno puede comerse un bocado delicioso, exquisito, vuelvo a utilizar la palabra de Fernanda Adrián, no lo quiero criticar, pero pues lo utilizo como ejemplo, pero si uno está solo, pierde mucha vaina, ¿sí? Y uno va y le dice al amigo, pucha, me comí un bocadito delicioso con Fernanda Adrián. No, pues mejor de pronto comerse el mismo bocado, ok, pero con un amigo, ¿sí? Entonces, pues tal vez mi reflexión es esa, que de pronto toda esa vaina del alimento, lo más bonito es encontrarnos alrededor de la mesa, ¿sí? De poder comer. Y hay más platos, entonces todo está como lleno de, ven por acá, como más abuela, ¿sí? No, como que una abuela no va a gastar ningún esfuerzo en decorar ningún plato, sino va a servir todas las bandejas en el plato, en la mesa y ya está. En lo que voy, porque no creo que sea el fin de la reflexión, es cocina de mercado durante estos años que empezó siendo una cosa muy precaria, de Tomás que iba a palo quemado a comprar el mercado todos los días y la gente decía cocina de mercado es lo que hace Tomás Rueda porque va todos los días a palo quemado. No, eso no era, terminó siendo esto. Después de una crisis de no querer cocinado, empezar a cocinar como si la cocina fuera una extensión real mía, ¿sí? Por lo menos eso es la gasolina y lo que me permite a mí disfrutar y gozarme mi oficio con mayor gusto. Llegué a esa conclusión, es mía, que la cocina de mercado es esa herramienta que te permite introducirte a tu territorio, ¿sí? Y reflexionar acerca de él, verlo, reflexionar acerca de él, ¿sí? Y además de todo, en mi caso, pues también sería ese intento de una cocina alegre, honesta y generosa. Entonces es como, más bien es como, esta cocina de mercado para mí ha sido como una herramienta para yo crecer y para yo sentirme a gusto conmigo mismo, ¿sí? Y eso es la historia de esa calle 29 bis donde no pasaba nadie, y ahí estamos y muchas gracias por escucharme.